Las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 28. Nuevamente las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 28. Vamos a esperar un momento. ¿Las leo? Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, perdón, 17. Ok. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Palabra de Dios. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por la oportunidad de venir a tu templo, Padre. Sabemos que están las escrituras, que cuando dos o más están en tu nombre, tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que así como tú estás con nosotros, tu Espíritu nos llame, Señor, a entender esa semilla que tú estás plantando en nuestros corazones, a recibirla de tal manera que pueda crecer y que podamos transformarnos y podamos ser más como tú, que ese es el llamado de ser un discípulo, Padre. Gracias por todo esto y te pedimos en el nombre de Jesús con fe. Entonces decimos amén, amén. Les cuento que recientemente en las clases de ESL, para los que no saben, ESL es English as a Second Language. Aquí en la iglesia dictamos estas clases los días martes, los martes de 7 a 8:30. Y en la mitad de la clase hacemos un pequeño devocional. Los profesores hacen un devocional y lo hacen en inglés, pero también le entregamos a cada una de las personas el devocional o el verso que estamos hablando en el idioma que ellos están. Porque tenemos personas que hablan portugués, otras personas que por ejemplo son japonesas. Entonces, dependiendo del idioma que tú hablas, tú recibes un devocional. El verso del devocional lo tienes en tu propio idioma y después lo explican en inglés los profesores. Y uno de los profesores me comentó: pastor, imagínate lo que me dijo esta persona. El devocional era acerca de la fe. Y me dijo: profesor, quiero decirle que tener fe en Dios es fácil. Creer en Dios es fácil. Tener fe en Dios es difícil. Creer en Dios es fácil. Tener fe en Dios es difícil. Y me impactó, porque muchos de nosotros quizás también estamos experimentando esa duda entre querer y tener fe. Así que voy a hacer una pregunta a todos ustedes y les voy a preguntar: para ustedes, la palabra creer, quiero que piensen en la palabra creer, quiero que piensen en la palabra tener fe en algo. Para ustedes, la palabra creer y tener fe ¿es lo mismo y significa lo mismo? Levanten la mano los que creen que significa lo mismo. Creer y tener fe significa lo mismo. Ahora,
La otra pregunta, ¿para ustedes creer y tener fe significa algo diferente? Levantemos la mano. ¿Quiénes levantan la mano? Ok, hay algunos que no la levantaron. Pero hoy, venga, les voy a responder. Es lo mismo. Es lo mismo y después voy a explicarles por qué encontramos diferencias y por qué actuamos de una manera diferente. Si nos vamos a la Real Academia de Española, la definición de creer se define como el acto de tener fe o confianza en algo o alguien, aceptando como cierto aquello en lo que se cree sin necesidad de pruebas concluyentes. Es lo mismo, pero la gran diferencia es que cuando tú crees, cuando tú estás creyendo, tú estás actuando como si fuera una realidad. Es decir, tú estás transfiriendo tu confianza en eso que tú crees o en alguien que tú crees. Luego, creer y la fe es lo mismo. Si tú encuentras la palabra creer en la Biblia, significa creer como si fuera exactamente fe, transfiriendo mi confianza, tu confianza en eso que se está explicando. Es decir, tu vida definitivamente la vas a vivir como si fuera una realidad. Tú estás viviendo eso y tú crees y actúas de esa manera. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros creemos que es diferente? Porque coloquialmente empezamos a usar la palabra creer para cosas intelectuales, para hechos, para un tema cognitivo realmente intelectual que se queda acá. Por eso decimos cosas, por ejemplo, yo creo que Simón Bolívar libertó los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Eso es cierto, yo lo creo, pero eso implica un cambio en mi vida. Eso me afecta realmente. Voy a transformarme, voy a cambiar algo en mi vida porque Simón Bolívar es el libertador de los países bolivarianos. No es cierto, no va a cambiar. Igual ocurriría si ustedes dicen, yo creo que la tierra es redonda. Y algunos dirán, yo creo que la tierra es plana. ¿Cambia eso en tu vida? ¿Tú vas a actuar de una manera diferente porque la tierra es redonda o es plana? No. Ese creer es intelectual. Ese creer se quedó acá. Ese creer se quedó de una manera intelectual. Es un hecho. Y cometemos el error de transferir esa manera de expresarnos coloquialmente sobre creer a temas espirituales. Y es muy, pero muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no estás transfiriendo confianza en lo que tú estás creyendo. Y es exactamente lo que estamos viendo y vamos a explicarlo en los versos que acabamos de leer. Este evento que ocurre en el Evangelio, que lo leímos en el Evangelio de Mateo, también ocurre en el Evangelio de Marcos, también lo pueden encontrar en el Evangelio de Lucas. Los tres evangelios cuentan esta instancia cuando Jesucristo sana a una persona que tenía y expulsa a un demonio, a un niño que tenía un demonio. Y para colocarlos en contexto, en Mateo, en el capítulo 14, al principio del capítulo, y también en Marcos y también en Lucas leemos que Jesucristo invita a sus tres discípulos más cercanos, que eran Pedro, que era Jacobo y que era Juan, a que subieran a una montaña a orar. Y cuando Jesucristo está orando en esa montaña, Él se transfigura. Su cuerpo se convierte completamente blanco. La gloria de Dios estaba presente en Él, completamente blanco. Absolutamente algo indescriptible. Y Marcos dice que era tan blanco que es imposible describir algo que pueda llegar a ser tan blanco. Es lo que dice Marcos, algo impresionante. Y en ese momento aparecen también Moisés y también aparece Elías. Y ellos empiezan a hablar, Jesucristo empieza a hablar con ambos. Se llama la transfiguración de Jesucristo. Cambió Jesucristo, cambió, por decirlo así, entró en una esfera totalmente diferente, viendo a estas dos personas ya transfiguradas que habían muerto y resucitadas. Y Jesucristo está hablando con ellos. Después llega una nube y en esa nube escuchan todos que Dios dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Después desaparece la nube y ellos gozosos empiezan a regresar del monte, van bajando del monte a regresar
con ese evento tan importante que tuvieron los 3 discípulos. Y en ese momento, ¿qué pasa? Jesucristo, la gente ve que Jesucristo está regresando, bajando de la montaña, y en ese momento un hombre, el papá de un niño, se va a los pies de Jesucristo, y es cuando leemos que le implora que lo ayude a sanar. Vayámonos a Mateo capítulo 17 y le dice en el versículo 15, no sé si Ethan tengamos ese slide, versículo 15, Señor, ten compasión de mí, hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Notan lo dramático. ¿Por qué? Porque estaba siendo poseído por un demonio que lo estaba mandando tanto al fuego como al agua. Lo estaba tratando de matar. Y un hijo, ¿quién sabe cuántos años tenía esto? Sabemos claramente que el padre está tratando de salvarlo todo el tiempo. Pero era como una especie de suicidio quizás, pero en realidad era un espíritu maligno que estaba con él. Y le dice, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Se lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesucristo se siente en ese momento, como lo vamos a ver más adelante, cómo responde. Se siente en ese momento frustrado, se siente en ese momento con lamento. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, ya le había pedido, ya le había dado a los discípulos la autoridad para sanar enfermos. Ya le había dicho que lo mandaba con autoridad para poder sacar los espíritus que tuvieran malignos, por sanar a todas las personas que estuvieran enfermas. Ya leámoslo justo 7 capítulos anteriores. En 7 capítulos lo van a encontrar ustedes en Mateo capítulo 10, en el versículo 1. Dijo así Jesucristo, las escrituras: reunió Jesucristo a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Noten lo que dice: le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda. La palabra toda es todas las enfermedades. La palabra toda dolencia es todas las dolencias. Y eso es lo que hacen los discípulos. Eso es lo que hacen, empiezan a sanar a las personas, expulsar a los demonios. Y vemos que están felices porque lo logran. Saben que el Espíritu de Dios estaba en ellos y podían sanar. Lo vemos más adelante cuando en Marcos lo describe muy bien y me gusta. En el capítulo 6, versículos 12 al 13, los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Importante. Ellos exhortaban a la gente a que se arrepintiera primero. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. O sea, los discípulos ya estaban haciendo esto. Los discípulos estaban diciendo: el reino de Dios está cerca, está accesible para ti. Arrepiéntete, cambia de rumbo, recibe las buenas nuevas. Cree en Jesucristo, que es el Mesías. Y los enfermos se sanaban. Y aquellos que estaban poseídos de demonios o de espíritus malignos, también los expulsaba. Claramente ya lo habían hecho, pero se encuentra frustrado y se da cuenta de que no pudieron hacerlo en este momento. Sus discípulos, los 9 que quedaron, no pudieron sacar a esos espíritus. Y adicionalmente, el Evangelio de Marcos cuenta que los maestros de la ley estaban con ellos discutiendo. Seguramente los maestros de la ley le estaban diciendo a los discípulos: ¿no es que te dio poder Jesucristo, su Mesías, su Rey? ¿No que podían ustedes sanar a todos? Noten, ¿por qué no están sanando? ¿Por qué no pueden llegar a sanar? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Se imaginan las burlas que de pronto debieron de haber tenido? ¿Se imaginan ese tipo de burlas en ese momento? Y Jesucristo es por eso que responde de una manera dura, si lo quieren entender. Él dice: esta generación, dice primero, esta generación que no tiene fe, esta generación sin fe, y por otro lado esta generación perversa. Utiliza 2 palabras: incrédula, sin fe, y una generación sin fe, y por otro lado
perversa, utiliza unos términos fuertes que los había sacado también de probablemente del Antiguo Testamento, en donde dice incrédula no tienen poca fe o no tienen fe. Y por otro lado, perversa, que significa que están twist, que están con una mentalidad torcida. Los regaña de cierta manera a todos, no solamente a los discípulos, sino a los demás. Y hace dos preguntas muy importantes que son: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a aguantármelos? Eso es como, por ejemplo, cuando uno es quizás coach, no sé si algunos han sido ustedes coach o líder de un equipo de fútbol, y ustedes los entrenan por muchas semanas y les enseñan cómo jugar, y al final te das cuenta que tu equipo no hace las cosas y comete errores graves, y tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo voy a ser yo el coach? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? O cuando criamos nosotros a nuestros hijos y llegan a esa edad teenager tan difícil que de pasar. Probablemente algunos pueden entender lo que yo estoy diciendo. Difícil porque el cerebro está creciendo, todavía no están maduros y es difícil poder interactuar con ellos. Y decimos, pero ¿por qué no me respetas? ¿Hasta cuándo voy a estar contigo? ¿Hasta cuándo tengo que seguir enseñándote? Ese desespero de Jesucristo es lo que estamos viendo acá. Pero Jesucristo nos motiva. Jesucristo nos motiva. Jesucristo no dice, bueno, a ustedes los estoy entrenando a ser discípulos, arréglense el problema con el demonio, miren a ver cómo hace y se va. No, obviamente no. Obviamente el Padre está allí y le pide clemencia y Jesucristo responde. Y es interesante cómo Jesucristo elimina y expulsa al demonio. Sencillamente lo reprendió, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento, instantáneamente. Claramente los discípulos pudieron darse cuenta, nos faltó esa autoridad para ver reprender al demonio. Nos faltó esa autoridad. ¿Qué podemos aprender? Dos cosas bien importantes. Primero, que en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, cuando estamos creciendo, vas a veces a sentirte derrotado, como los discípulos se sintieron derrotados porque no pudieron expulsar al demonio. Te vas a sentir derrotado porque quizás tú has visto el poder de Dios actuando en tu vida y algo ocurre y tú no encuentras respuesta a tu oración. No te responde tus oraciones. No ves cambios quizás. Te desesperas porque Jesús no actúa a tiempo, porque Dios no responde en un momento que tú estás pidiendo con oración, con súplica, quizás como el Padre lo estaba haciendo. Y te desesperas y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no me escuchas? O no responde, o no lo escuchas tampoco la guía. Y pasa el tiempo y te desesperas. Pero quiero decirte que este verso precisamente, y estos versos están acá, para decirte que algunas veces nos vamos a sentir derrotados. Nos vamos a sentir derrotados y no vamos a entender qué está pasando con nuestra oración, qué está pasando, que no siento que está Jesucristo y Dios conmigo, que estoy viviendo cada vez peor la situación, que por qué me colocó esta prueba, porque a mí esos valles que pasamos de oscuridad van a ocurrir en nuestra vida. Eso es lo primero que quiero que aprendamos y quiero que recibamos del mensaje, porque va a ocurrir y está ok. Está ok. No para castigarte que no tienes entonces esa fe real, pero sí para entender la segunda cosa y darte cuenta lo que hicieron los discípulos. Aprender de los 9 discípulos que estaban allí. Aprender de esos 9 discípulos que ¿qué es lo que hicieron? Fueron en privado a preguntarle a Jesucristo por qué no habían podido expulsar al demonio. En privado fueron a Jesucristo. Es decir, fueron a preguntarle qué hay algo, qué podemos aprender, qué no está funcionando, por qué no pudimos hacerlo. Y es lo que nosotros estamos leyendo en los siguientes, lo que vemos, que le responde Jesucristo en el versículo 19 y 20.
Jesucristo le responde. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y le responde, por la poca fe que tienen, le respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Y seguramente tú has escuchado estos versos anteriormente en otros sermones. Pero aquí claramente lo que Jesucristo les está diciendo a ellos no es la cantidad de la fe, sino es la calidad de la fe. Es una fe genuina, precisamente en una fe en que puede llegar a transferir mi confianza en Jesucristo. Muy seguramente lo que había pasado con los discípulos es que ellos estaban constantemente sanando, constantemente eliminando los espíritus malignos, y se había visto una especie de magia, y quizás se había transferido esa confianza que tenían en Jesucristo y la habían empezado a asumir en ellos mismos, y ya tenían la confianza en ellos, tenían fe en ellos. Esto lo vamos a hacer, esto es fácil, esto ya lo hice anteriormente, lo voy a volver a hacer. Y quizás eso nos pasa a nosotros también en nuestro caminar. Quizás nosotros empezamos a actuar como si no creyéramos que las promesas de Dios son ciertas, y no actuamos como si fuera cierto, y no actuamos en todas las promesas que Jesucristo nos ha dado, y no hemos actuado en saber que Él provee, y la verdad pensamos que nos abandonó porque debemos o sentimos la necesidad. Ok, entonces yo voy a trabajar más duro y voy a hacerlo. Sí, probablemente tenemos que trabajar, pero la promesa está allí. Es un pacto, como esta iglesia se llama Covenant, es un pacto. Aquellos que están casados, en su momento que se casaron, ustedes tuvieron fe en su esposo o en su esposa, porque la conocieron y tienen fe en ella, la escogieron y tienen fe en ella y él en ustedes. Hay divorcios, sí, porque se rompió la confianza, y si se rompe la confianza es difícil volver a recuperarla. Pero quiero que sepas que las promesas de Dios son promesas que Él no las rompe, que siempre las cumple. Entonces, ¿por qué no vivimos con esas promesas día a día? ¿Por qué no lo hacemos? Ese es el verdadero creer, esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera fe que debemos de tener. Él nos prometió que está con nosotros, y yo sé que a pesar de mis circunstancias, Él está conmigo. Y cuando voy privadamente a Él, es posible que Él me diga, ¿por qué no te arrepientes? Es posible que tú estés en pecado de alguna circunstancia. Es posible que tú lo hayas ofendido y tú necesitas perdonar a alguien o tú pedir perdón a Dios. Un verdadero arrepentimiento para poder avanzar y poder eliminar ese bloqueo que no te permite realmente pensar como si fuese cierto y real. La mejor definición de la fe, está en Hebreos capítulo 11 versículo 1, y dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de que no se ve. Si lo pueden memorizar, memorízalo, grábalo. Esa es la mejor definición de la fe, que seguramente ustedes lo han escuchado. Pero yo quiero decirles algo importante. Esa garantía no es la garantía que nosotros hablamos: se me dañó la batería y voy a ver, hace poquito se me dañó la batería y voy a ver si mi batería me funciona, voy a ir a mi casa y entonces la garantía y entonces un contrato. No, esa garantía que está escrito no es la misma garantía que estamos viviendo en el mundo. Que se nos dañó el carro, o que la casa, o se nos dañó también el aire acondicionado nosotros hace poquito, y entonces voy a ir a aplicar la garantía. No, esa garantía tiene mucha letra menuda. Esa garantía no es tan cierta. ¿Sí o no? A veces aplicamos la garantía y no funciona. No funciona porque es una garantía hecha en el mundo. Pero esta garantía que está hablando aquí en las escrituras, si ustedes van al griego, significa hipóstasis. En griego significa sustancia, esencia, seguridad, realidad. La fe es otra dimensión, es un paradigma nuevo. Tú estás viviendo en un paradigma nuevo, completamente nuevo. Es el reino de Dios que tú entras cuando tú profesas tu fe en Jesucristo. Yo coloco mi confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir por mis pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, transfiero mi confianza
Y todo lo que yo actúo es como si fuera verdad desde el punto de vista bíblico de sus promesas. Me cambio mis anteojos, si quieren decirlo. Me pongo unos nuevos anteojos en donde estoy viendo cómo actúa el reino de Dios alrededor de mi vida. Es una nueva realidad, es una promesa. Y nosotros desafortunadamente cometemos el error de volver a involucrar ese concepto de creer, que está el mundo, que el mundo nos invita a creer, y muchas personas dicen: creo en Dios, creo en Jesucristo, creo que murió por mis pecados, creo que está conmigo, creo que está con nosotros. Pero en realidad no hay transferencia de confianza. No hay transferencia de confianza. ¿Cómo hago para tener más transferencia de confianza? Empieza a actuar como si fuera verdad. Empieza a actuar como si fuera verdad. Poco a poco. Y por eso, para terminar, les voy a dar un ejercicio para esta semana. Dios es amor. Está escrito múltiples veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios es amor. Dios te ama inmensamente. Te ama inmensamente. ¿Por qué no esta semana empiezas a recordar esa promesa y a actuar como si Dios verdaderamente me ama? Y entonces vas a ver que estás entrando en un nuevo paradigma. Porque a pesar de la dificultad, mi enfermedad, mi falta de trabajo, mi falta quizás de mis documentos, o quizás que alguien me está ofendiendo, o cualquier otro problema que tú estés viviendo y dificultad que tú estás viviendo, tú sabes que tu identidad está en Cristo. Tú sabes que Él te ama inmensamente. Eso cambia completamente el paradigma. Eso entras en una nueva dimensión totalmente diferente. Ese es el reino de Dios. Eso es caminar con Él. Eso es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cómo lo puedo hacer? Porque no abres un espacio en tu agenda de nuevo. Quizás en la mañana voy a tener un momento con el Padre. Quizás al mediodía y quizás al final del día. O si es mucho, empieza primero en la mañana. O quizás cuando sientes que tu sentimiento, que estás frustrado, que hay algo que no puedes manejar, que te sientes frustrado porque la situación que estás viviendo, en ese momento entonces, recuerda esa promesa. Recuerda esa promesa que Dios te ama inmensamente. Y así vas a experimentar una fe verdadera, una creencia verdadera, en donde vas a transferir tu confianza en Él. Poco a poco lo vas haciendo. Hagámoslo esta semana y esa es la invitación. Es la misma invitación que esa niña que le comentamos, que le preguntó al profesor, le dijimos. Esa es la gran diferencia. No te quedes con una creencia intelectual, sino que pase esas promesas al corazón y actúan como si fuera verdad, porque es verdad. Porque es verdad. Oremos. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por haber venido a este mundo para reconstruirlo, para volver otra vez a enseñarnos cómo ser humanos y tener tu imagen y vivir en tu imagen y semejanza, de tal manera que podamos caminar cada día, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y que todas las promesas que están escritas en las Escrituras son verdad. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día, vivir cada día, sabiendo que tus promesas son ciertas. Que ese creer, Señor, se mueva de nuestro mundo intelectual a nuestro corazón. Y en aquel momento, aquellas personas que en este momento quizás no han entendido quién es Jesucristo para ellos, yo te pido, Señor, que los toques con su corazón, para que se arrepientan, para que dejen de caminar siendo dioses pensando que son dioses y le entreguen su vida a ti y transfieran su vida completamente a ti, Señor, para que tú empieces ese proceso de reconstrucción tan lindo que solo ocurre
en tu reino. Gracias, Padre.